Hola chicos, ¿cómo están? Hoy arrancamos con otra unidad, vamos a ver el aprendizaje significativo de Ausubel. Les dejo obviamente en este mismo posteo la fotocopia para que la vayan leyendo. Antes igual de meterme en lo que es la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, me gustaría hablarles un poquito de lo que son los paradigmas. Los paradigmas, chicos, son teorías que otras teorías se apoyan en ella. O sea, son teorías, digamos, que trascienden la simple, valga la redundancia, teorización, sino que después hay infinidad de autores e infinidad de otras teorías que se van a apoyar en ella. Técnicamente, por definición, un paradigma es una realización científica universalmente reconocida. Entonces, son teorías macro, de las cuales, insisto, se van a apoyar infinidad de autores. Durante muchísimos años, lo que predominó fue lo que se llamó el positivismo. El positivismo viene de un autor francés que era Auguste Comte, que fue contemporáneo de lo que fue la Revolución Francesa, solo que él va a plantear toda una crítica de que para él tenía que haber científicos sociales gobernando o aconsejando a gobernantes para instaurar un orden social frente a lo que él consideraba la decadencia de la Revolución Francesa. Comte va a plantear lo que él consideraba el método positivista, que era un método basado en hechos, en razones, en predecibilidad, en elementos simples. Va a crear también lo que es la disciplina de sociología. Bueno, esta teoría que él va a crear va a marcar un montón de teorizaciones que se van a apoyar en ella. Por ejemplo, dentro de lo que es la psicología, el conductismo se apoya en lo que es el positivismo de Comte, planteando de vuelta una cuestión lineal, una cuestión de estímulo-respuesta, de respuesta-reflejo, como hemos visto la vez pasada, en donde hay cierta predecibilidad y cierto control. ¿Se acuerdan que para el psicoanálisis, perdón, para el conductismo, ellos plantean que pueden predecir y controlar la conducta? Bueno, para Comte, él consideraba lo mismo, solo que al él generar la psicología, crear la sociología, plantea que la sociología tenía que predecir y controlar a la sociedad. A fin de cuentas, el conductismo hace lo mismo, solo que lo hace a nivel individual, no a nivel macro. Después de muchas décadas, y esto me estoy refiriendo a la década del 60, del 70, del 1900, se empieza a cuestionar el paradigma positivista, planteando que no todo es tan lineal, que no todo es tan simple, que no es que de A resulta B y no resulta otra cosa, sino que hay fenómenos que son impredecibles. Se toman muchas veces, habrán escuchado la teoría de que una mariposa puede batir sus alas en Japón y provocar un huracán en Estados Unidos. Y en realidad, ¿qué es lo que juega con esto? No con algo mágico. Que yo puedo iniciar un hecho, un proceso, pero que no conocer todos los eslabones intermedios y que el resultado final puede tener cierta cuota de impredecibilidad. Les doy un ejemplo más cercano para que vean a qué me refiero. Que incluso un programa de televisión, CQC en su momento lo había hecho, que era el tema de cadena de favores. Cadena de favores era, yo arranco con, no sé, esta fibra, esta lapicera, y te la cambio a vos por un cuaderno, y después voy a ese cuaderno y lo cambio por otra cosa. Bueno, y puedo de algo chiquitito generar algo grande, que CQC lo hacía para hacer grandes donaciones que se necesitaban, y jugaba con esto, con algo chiquito y que lo iba cambiando por cada vez algo de un poco más valor, hasta llegar a eso grande. Bueno, yo puedo perder cómo pasó ese pequeño objeto, esta lapicera o lo que sea, a pasar a ser una camioneta. Bueno, el paradigma de la complejidad constructivista, o como quieran llamarlo, viene a plantear eso, que los fenómenos no son lineales, no son predecibles, no es todo tan controlable. ¿Sí? Esto va a generar otras teorizaciones. Este paradigma constructivista o de la complejidad va a empezar a generar un montón de teorizaciones, por ejemplo, en el ámbito pedagógico, educativo, de la psicología también, que empiezan a cuestionar esta cuestión bien conductista de yo enseño, yo estimulo, yo refuerzo y el alumno tiene que aprender. Justamente, si algo se va a criticar para el conductismo, y esto retomando un poco lo que vimos en la anterior clase, es que para el conductismo todo el peso recae sobre el docente, porque es el docente el que estimula, el docente el que planifica, el docente que refuerza. Si el alumno no aprende, y el que tiene todas las de perder va a ser justamente el docente. En cambio, los paradigmas constructivistas de la complejidad vinculados al ámbito educativo empiezan a cuestionar de que no es todo tan lineal, que enseñanza y aprendizaje están vinculados, están condicionados, pero no se determinan. Se suele decir que son como dos rieles, los dos rieles, por ejemplo, de un tren, que van por cierto camino similar, pero el paradigma constructivista o de la complejidad empieza a cuestionar eso, de que uno puede enseñar, pero para que el alumno aprenda hay una distancia que depende de varios factores, y ya no solamente de cómo el docente enseñe, sino de factores que tienen que ver
desde la motivación del alumno, desde su situación emocional, desde la realidad material del colegio, desde la situación del país. Pensémoslo ahora mismo, chicos, con la cuarentena, de cómo eso influyó en la forma de enseñanza, en cómo el alumno recepciona, cómo esa recepción depende de varios factores, pero no es lo mismo el alumno que está atento, metido con todas las luces en este momento, tomando nota de lo que yo le voy diciendo, que el que lo ve al pasar y mientras tanto está mirando una peli en Netflix o vaya a saber qué está haciendo. Entonces, son muchos factores los que van a determinar que el alumno aprende y que ya no se reducen solamente al rol del docente. ¿El rol del docente sigue siendo importante? Sí, obviamente que sí, pero empiezan a ponderarse otros factores y esos son lo que nos lleva justamente a esta teoría. La teoría de aprendizaje significativo justamente también es una teoría constructivista, en donde justamente, como su nombre lo indica, el conocimiento se construye, no depende solamente del docente. El docente es una pieza importante, pero no es la única. Por eso, más allá de que es una teoría, muchos autores lo ven como una teoría cognitiva, sí, pero no se reduce solamente a lo cognitivo, lo que ocurre dentro de la mente. Implica al alumno, implica el ámbito, implica lo social, implica diversos factores. Para irnos bien de lleno, la teoría de chicos de aprendizaje significativo de Ausubel es una teoría psicológica de aprendizaje en el aula, o sea, estudia los factores psicológicos vinculados en el aula, no a nivel general, que hacen que un alumno pueda adquirir y retener determinados conocimientos. Ausubel, esta gente grosa que existió en la humanidad, estudió además de psicología medicina, fue cirujano incluso, se dedicó a la psiquiatría, pero su quiebre fue cuando hizo un doctorado en lo que es psicología del desarrollo y se empezó a interesar justamente, entre otras cosas, por lo que era el aprendizaje. Y él empieza a criticar estas posiciones unilaterales donde todo recae sobre el docente. Ojo, no es que va a decir que el aprendizaje mecánico memorístico es malo. Es importante, va a decir, pero sobre todo en las primeras etapas. Piénsenlo con psicoanálisis. En psicoanálisis, ustedes lo más probable es que las primeras veces tuvieron que estudiar de memoria. Inconsciente, preconsciente, conciencia, yo, super yo, ello. Después lo fueron comprendiendo, pero a veces ciertos conocimientos en la primera etapa es importante memorizarlos. O las tablas. Las tablas uno las memorizó. Después uno comprendió que si 4 por 10 es 40, 4 por 5 es la mitad es 40, que es 20. O si yo quiero llegar a 4 por 9, es más fácil que a 4 por 10 es 40 y a 40 le resto 3. Entonces 4 por 9 es 36. Entonces uno después comprendió la lógica, por ejemplo, de las tablas. Pero al principio las tuvo que estudiar de memoria. Entonces él va a decir, no es que el aprendizaje mecánico memorístico es malo. En las primeras etapas es central. Ya después no. Ya después requiere una interacción y una complejización que no se reduce solamente al rol del docente en un aprendizaje mecánico o memorístico. Sí. Técnicamente, chicos, ¿qué es el aprendizaje significativo? Recuerden siempre estar tomando nota mientras van viendo estos videitos, mientras les voy dando esta clase. Es la relación sustancial, no arbitraria, no es algo mecánico, no es algo memorístico, sino es algo sustancial, entre lo que yo quiero transmitir y la estructura cognitiva del alumno, la cabeza del alumno para hacerlo en criollo. Ahora bien, uno no interactúa con toda la estructura cognitiva, chicos. Uno interactúa con lo que él va a llamar los subsumidores o ideas de anclaje. ¿Qué son los subsumidores o ideas de anclaje? Son conceptos relevantes, lo van a tener en la fotocopia escrito en alguna parte, que yo se los he agregado si mal no recuerdo, que es relevante para lo que yo quiero transmitir. Repito, es un concepto relevante que es lo que lo hace significativo para que yo pueda conectar con mis ideas. Entonces, si yo, por ejemplo, les quiero explicar psicoanálisis, no les voy a preguntar qué comieron ayer. Voy a arrancar teniendo en cuenta que el psicoanálisis es la escuela que más se le da lugar en Argentina. A ver, chicos, ¿qué se les viene con psicología? Y al toque van a empezar a hablar del diván, van a empezar a hablar de Freud, de lo que es una terapia psicoanalítica. Y entonces yo voy a tomar eso como idea de anclaje o subsumidor para explicar la teoría psicoanalítica. Entonces, eso es un subsumidor, una idea de anclaje. Uno no es que se vincula con toda la estructura cognitiva del alumno. Ustedes, si quieren enseñarle fútbol, van a justamente trabajar con las ideas previas, que a fin de cuentas se diría un sinónimo de subsumidores y ideas de anclaje, de los conocimientos o de la práctica que tiene sobre el fútbol, y no le van a preguntar al alumno si cómo se lleva con su padre, por decirlo. Sí, tiene que ser algo relevante, vinculado, que lo haga significativo para conectarse. Y eso nos lleva, chicos, al otro punto central que yo quiero que focalicen en esta fotocopia, que son las condiciones o características del aprendizaje significativo. Que eso lo van a tener, se los marco para que se queden tranquilos, arranca en la segunda hoja, en el apartado que dice aprendizaje significativo, una revisión de su significado, que ahí tienen al final de la hoja el pequeño punteo. Arranquemos justamente porque el material sea significativamente lógico.
que apunta con que sea significativo, perdón. Por un lado va a decir son dos cosas. Que el material sea significativo, por un lado requiere rever el significado lógico. ¿Qué es, chicos, el significado lógico? Se refiere a que cada conocimiento, cada teoría tiene justamente una complejidad a nivel cognitivo que es lo que hace a su lógica. Vuelvo al ejemplo. Ustedes ven, por ejemplo, conductismo y ven psicoanálisis y ustedes perciben que el conductismo es algo más llano, es algo más concreto, es más fácil de entender, más fácil de comprender. El psicoanálisis, como utiliza conceptos para explicar fenómenos, conceptos abstractos, la famosa metapsicología, como se dice, es más complejo, tiene otra lógica distinta. Entonces, justamente analizar el significado lógico dentro de lo que es el material potencialmente significativo implica eso, implica ver cómo transmitir ese conocimiento teniendo en cuenta su grado de complejidad, su lógica, que entonces eso va a implicar distintas estrategias. Recuerden que yo, por ejemplo, para darles psicoanálisis les pasaba la peli de Freud en Psicología 1. Si les hubiese explicado de entrada psicoanálisis, les hubiese costado mucho más. Conductismo, yo les pasé videos, pero quizás si no les pasaba los videos, lo hubiesen comprendido mucho más que psicoanálisis, porque es algo justamente más concreto, tiene otra lógica, que entonces, según el material, implica distintos grados de intervención, de abordaje, de cómo presentarlo. ¿Sí? Lo bueno, chicos, es que ahora también se habilitó la modalidad de WhatsApp, con lo cual nosotros el jueves de 18 a 19:45 vamos a tener la clase, con lo cual si queda alguna duda o hay alguna pregunta, también tienen ese medio, además de poner un comentario en el modo, poder consultarme ya sea en Instagram o por Facebook. Entonces, primer punto eso, ver el significado lógico, ver justamente qué tipo de material, qué tipo de teoría yo tengo que dar a la hora de cómo me voy a posicionar, de cómo lo voy a dar, de qué estrategias, si directas o indirectas, o cómo, digamos, voy a enseñarlo para ser en criollo. Por otro lado, dentro de lo que es el material potencialmente significativo, la otra de las características es ver las ideas de anclaje o subsumidores que tiene el alumno, la estructura cognitiva, por una sencilla razón. Hay cosas que sí el alumno tiene ideas previas, ideas de anclaje o subsumidores, y otras que no. Si yo quiero dar física cuántica, voy a tener que arrancar por algo más sencillo que tenga que ver con la física, quizás con el movimiento, pero no puedo decir, chicos, a ver física cuántica, ¿qué se les ocurre? Lo más probable es que no me digan nada, o alguno quizás me diga algo. Entonces, uno tiene que también indagar qué ideas de anclaje o subsumidores hay en los alumnos, porque a veces sí hay más ideas de anclaje o subsumidores y en otras no, y uno tiene que trabajar con conceptos similares para llegar recién a ese otro concepto. Es más, esto se lo doy como un consejo. Si ustedes de golpe se olvidan de una palabra, lo que se dice es que uno piensa otra palabra similar o del mismo significado, y muchas veces eso lo va a llevar a otras palabras. Y el otro gran elemento tiene que ver con una predisposición para aprender de forma significativa. ¿Qué significa esto, chicos? La motivación. Ustedes pueden ser los profesores del milenio, que si el alumno no está motivado, no quiere, no le interesa, no le importa, no va a aprender. Yo siempre doy el ejemplo de un grupo de secundaria que no había caso, ningún profe le podía entrar, no les interesaba nada, no les importaba nada. Hasta que de golpe indagué y vi que le gustaban los Simpsons. Dije, genial, tenía que haber violencia, llevé uno de los capítulos de la primera temporada donde Nelson se pelea con Bart, les di tipos de violencia, ahora vemos el capítulo y respondemos unas preguntas. Cuando termina el capítulo les doy las preguntas, nadie respondía, nadie sabía, no sabían qué responder. Chicos, acaban de ver el capítulo, les di la teoría y salta un alumno y en broma me dice, profe, ¿nos pasa otro capítulo? Claro, ¿qué es lo que había ocurrido? ¿No lo vieron buscando vincular la teoría con el capítulo? Lo habían visto como si lo vieran en su casa. Entonces, ¿esto qué es lo que marca? Que no es que listo, me rindo y ya está. Pero si algo buscan estas teorías constructivistas, que es la que vamos a ver de ahora en más, que es Ausubel, que es Vygotsky, que es Piaget, es que, si bien sigue habiendo un rol central de parte del docente, no pasa solamente por lo que haga el docente. Requiere la predisposición del alumno, su motivación, su interés. Como va a decir Ausubel, la motivación es causa y efecto. ¿Qué significa esto? Uno tiene que motivar al alumno, uno tiene que hacer que el alumno se interese, pero por otro lado el alumno también tiene que mostrar y generar cierto interés. Sin una de las partes, o mejor dicho, si no están todas las partes, es imposible. No es que es uno que la tiene que remar o el alumno. Tienen que estar todos de acuerdo en que se genere este tipo de aprendizaje, que insisto chicos, lo que busca rescatar, entre otras cosas, es que el aprendizaje se construye. Por eso una de las grandes frases de Usul era ese, que el eje de la educación tenía que ser las ideas del alumno. Se partía de eso y en base a eso es que uno tiene que explicar.
Si uno explica las teorías de entrada de una, sin analizar o indagar las ideas de los alumnos, las ideas de empleados o subsumidores, lo más probable es que el alumno siga sosteniendo sus conocimientos, que es lo que vamos a ver cuando veamos teoría genética, que es el siguiente tema, y no tome las ideas que uno le transmite. ¿Por qué? Porque no se conectan, no se le da un significado, no se le da un sentido. A mí me queda como algo abstracto, como algo que el profesor me quiere imponer, y no se conecta con lo que yo sé, con lo que yo pienso, con lo que yo siento. Por eso va a decir el autor que una de las cosas que busca, a pesar que es significativo, es otorgar sentido y significado a lo que uno aprenda. Que no quede como algo que me buscan imponer, sino como algo que me puede servir, que se conecta con lo que yo sé, con lo que yo vivo y con lo que yo siento. A grandes rasgos, chicos, esto es lo que yo quiero que ustedes puedan captar de esta fotocopia. La vez que viene, al igual que hicimos con conductismo, vamos a ver pros y contras, cómo abordarlo, qué puntos tiene de beneficios y qué puntos tiene en contra, a pesar que es significativo. Igual insisto, cualquier cosa, cualquier duda, me preguntan, ¿sí? Chicos, nos vemos.